¿Qué tal, querido auditorio? Muy buenos días. En verdad que muy contentos, muy contentas de iniciar esta nueva transmisión el día viernes, en donde tenemos también bastante información acerca de aranceles, acerca de cómo se están comportando los mercados financieros en estos primeros minutos del día, en donde pues los mercados financieros no descansan. Pues están los cierres de Asia, está en las bolsas de Europa, pues todavía operando hacia el mediodía. Y obviamente los futuros de Estados Unidos, obviamente el tipo de cambio que tampoco pues para de negociarse, querido auditorio. Sin más, doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Jorge Gordillo. Él es analista de mercados financieros. Jorge, muchísimo gusto de tenerte aquí. Dinos, por favor, cómo ves estas primeras cifras de producción industrial que se dio a conocer hace aproximadamente una hora. Jorge, si nos ayudas a desmenuzar estas cifras para saber también qué pasa hacia adelante con este indicador que es tan crucial en cuanto a la actividad económica mexicana. Bienvenido, Jorge. Gracias, María Luisa. Saludos a todos. Sí, muy contento de estar otra vez con ustedes. Sí, bueno, salió el dato de producción industrial. Esperábamos, ya es el primer dato del segundo trimestre. Estamos todos muy ávidos por ver información del segundo trimestre. Cerramos un primer trimestre complicado, pero pasamos ligeramente la prueba y superó la economía la posibilidad de una recesión. Entonces, este sector normalmente es muy importante porque es el que normalmente nos dice el camino hacia adelante, el que encabeza los ciclos económicos. Todos los demás indicadores están débiles y seguirán siguiendo afectados hacia adelante, pero este es el que te va a definir si esta debilidad es profunda, va a durar años o va a ser temporal. Y bueno, por lo pronto el dato es mejor a lo esperado, sigue siendo una caída anual. O sea, con respecto al mismo mes del año anterior, observamos una caída, pero mensualmente vimos una mejora, vimos algunas recomposiciones favorables en el sector construcción, que tenía ya varios meses, tiene muchos meses cayendo mensualmente. La misma manufactura, aunque no repunta como quisiéramos ver, no se está desmoronando, no estamos viendo algo que nos preocupe, sino que tiene cierta esperanza a recuperarse. Todo lo vemos también muy favorecido, o lo comparamos con los datos que han salido de comercio exterior, las exportaciones no manufactureras, quitando el sector automotriz que sufre por los aranceles, está creciendo de manera interesante. Ahora, es mejor a lo esperado, pero con un camino lleno de piedritas, ¿no? Lleno de riesgos, porque la política arancelaria sigue en negociación, sigue en movimiento, sigue generando incertidumbre y, bueno, pues esto va a impedir o va a dificultar que cualquier esperanza que tengamos de este sector pues se capitalice de manera rápida, ¿no? Totalmente, Jorge. A mí me llamó mucho la atención la cifra anual de manufacturas. Manufacturas, de hecho, a tasa anual y con cifras desestacionalizadas, está creciendo, Jorge. Te iba a decir de entrada contra todo pronóstico, pero no es así porque estas cifras se complementan, como bien dices, con las cifras de balanza comercial de Estados Unidos correspondientes a mayo y que tenemos también los datos correspondientes a junio, en donde todavía se siguen haciendo estas compras anticipadas. Jorge, digo, tan reciente como que ayer, jueves por la noche, Trump publica una carta que le manda al primer ministro de Canadá, avisándole de una imposición de un arancel de 30%. Jorge, esta es una novedad, pero entra dentro de esta nueva ronda de advertencias que hace la administración Trump a una serie de países, incluyendo Vietnam, que ha venido cobrando importancia en el comercio exterior de Estados Unidos, como
un importador también bastante notable, Jorge, tomando pues la cuarta posición como socio comercial de Estados Unidos, desbancando a Irlanda, que había venido también destacándose en este ranking. Y pues bueno, aunque México sigue en primera posición, pues eso también te dice, te indica que pues el gobierno entre pues México y Estados Unidos obviamente que es crucial, Jorge. ¿Tienes la cifra de manufactura anual por también con un dato positivo, contrario a lo que tienes en servicios públicos, contrario a lo que tienes en construcción, contrario a lo que tienes en los otros renglones? Jorge, ¿qué lectura le das a esto? Y sobre todo, efectivamente, con las tasas mensuales que sorprenden por su resiliencia, Jorge, sobre todo en materia de construcción. ¿Y qué esperas hacia adelante o en el muy corto plazo, cómo se miden las cosas en la encuesta del Banco Central, cómo se miden las cosas también para que tengan pues ese sentido de utilidad, Jorge? En los próximos 6 meses, ¿cómo estás viendo las cosas ya con base o a la luz de esos resultados de producción industrial correspondientes a mayo? Hola, somos Momento, la nueva aseguradora regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que te ofrece el seguro de auto más flexible y... No, lo que te comentaba, o sea, el dato es mejor a lo esperado, es una buena, nos da una esperanza de que la situación económica en el país que lucía o que luce de constante de desaceleración, constante riesgo, pues a lo mejor tenga un tope o a lo mejor ya esté en el futuro, en un par de trimestres o 3 trimestres, pueda verse observar cierta mejora a los niveles que ha alcanzado hasta el momento. Eso es lo que nos da el dato manufacturero. No, todavía no es una tendencia, ni tampoco nos hace pensar que ya llegamos al piso, pero sí nos da cierta esperanza de que pudiera ser, podemos pasar esa temporalidad ya viendo una luz lejana. Ahora, lo que decía, el problema está en que todavía está llena de riesgos, esa es la palabra correcta, porque la definición comercial de Trump, aunque el mercado ya no le cree tanto, sigue en reconstrucción, sigue en incertidumbre y esto, cualquier posibilidad de mejora retrasa los planes de inversión, retrasa los planes de producción y bueno, eso es lo que nos va a hacer un poquito más lento de lo que quisiéramos. Es buen dato o mejor dato de lo esperado, pero todavía tener mucho cuidado con la lectura, tenemos que ver más información hacia adelante, como decíamos, con mucho riesgo, ¿no? Totalmente, totalmente. Jorge, fíjate que nos hace mucha falta esta voz de nuestra querida compañera Claudia Villegas, que siempre ella va más hacia adelante, más hacia la parte estructural. Y para no perder este sentido de perspectiva, Jorge, fíjate que ayer viendo las minutas del Banco Central Mexicano que fueron divulgadas relativas a la última reunión de política monetaria, digo, si te detenías en la parte del empleo o del desempleo, si te detenías en la parte de actividad económica, Jorge, pues los responsables de la conducción de la inflación en México obviamente están presentando un escenario no muy favorable, Jorge, de acuerdo con los últimos indicadores hasta esa fecha, hasta la fecha de la reunión de política. Jorge, ¿qué te dicen esos datos? Y también, Jorge, es bien interesante saber cómo viste la posición de cada uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno. Creo que fue una posición como que no de consenso, sino de lo contrario, pero nos gustaría saber tu punto de vista. Bueno, lo que comentábamos, la producción, la industria en general encabeza los ciclos económicos, entonces te hace un poco, lo que te ayuda es un poco a medir el mediano plazo, unos trimestres hacia adelante, o sea, si esto
va a seguir bajando, si vamos a tener un mal el próximo año va a seguir siendo malo. Entonces, esto te da cierta esperanza que a lo mejor no, que a lo mejor sí, para el próximo año estamos tocando piso y podríamos tener esperanza de mejora. Los datos actuales, los que influyen directamente en el día a día, esos sí seguirán deteriorándose, sí seguirán siendo malos. La tendencia al consumo es mala, la tendencia, no toda, pero sí la fuerte de inversión es mala. Los servicios siguen deteriorándose. Eso no nos vamos a quitar, y eso es lo que refleja el Banco Central en su minuta. Eso es lo que ve y es lo que lo tiene a cierto grupo dentro de Banxico, los tiene tranquilos de que por el lado de la inflación va a ayudar a que no se le salga de la mano, a pesar de que la política monetaria sea agresiva. Entonces, yo creo que es lo que está reflejando. El año, ya habíamos comentado esto, es malo, es un año de reestructura, es un año de mucha incertidumbre. Entonces, bueno, eso no vamos a tener un mal segundo trimestre, quizá un mal tercer trimestre. El dato de producción industrial simplemente nos da una luz que a lo mejor podríamos mejorar para el próximo año, pero necesitamos ver varias cosas que se den en el contexto. Ahora, por el otro lado, cuanto a las posturas, bueno, ya anticipábamos que se había quebrado un poco la plática el conjunto de ideas dentro de la Junta de Gobierno. O sea, ya sabíamos que se estaba partiendo entre los que creen que la tasa real interna, o sea, la tasa nominal menos la inflación, todavía está muy alta y que puede corregirse, a los que creen que el diferencial de tasas con Estados Unidos ya está en un nivel demasiado peligroso ante tanta incertidumbre, tanta situación que se está viviendo en Estados Unidos, que podría provocar en algún momento alguna corrida de capitales o alguna presión sobre el tipo de cambio, que tenga un impacto negativo en la inflación. Esta discusión ya la vimos plasmada en la minuta. Lo que nos hace ver es que ya de aquí en adelante cada decisión va a ser acalorada, va a ser no va a ser en consenso. Hay todavía la postura de este grupo de que todavía tiene margen Banxico para disminuir su tasa real, todavía está arriba de los días normales, y lo sustentan, como decíamos, con la debilidad económica, que aunque la inflación se ha visto presionada, consideran que va a ser temporal y que la debilidad le va a provocar una baja en la inflación al 4%. Del otro lado, los que creen que el diferencial está muy apretado y que hay mucho riesgo en el asunto han puesto sobre la mesa, bueno, vamos a ver en todos los datos inflación por inflación, y si efectivamente está bajando, bueno, entonces continuamos con nuestro ciclo de baja de tasas de interés. Pero si no, no es correcto hacerlo porque daremos una señal al mercado equivocada. Y ese es el peligro principal, porque el Banco de México vive de la credibilidad. Tú normalmente, y es de las instituciones más creíbles o que mejor credibilidad tienen no solo en el sector financiero, sino en el sector económico en general. Cuando el Banco de México dice, consideramos que la inflación se está acercando a cierto nivel o tiene este objetivo o puede estar en este rango, todos los agentes económicos que no están en el sector, cuando les toca aumentar precios, siguen esta directriz. Bueno, pues si conmigo dice que es 4, pues aumentamos 4. Y si la mayoría hace 4, entonces sí provoca un consenso, sí provoca una dirección o influye en la inflación su voz. Entonces es importante que crea. Y si en la credibilidad dice que está buscando llegar a este objetivo y para eso tiene una tasa que lo contiene o que lo justifica, bueno, le crees. Pero si dice que está buscando el objetivo y sigue bajando tasas, o sea, genera cierta discordia, que puede llegar un momento en donde los agentes financieros y económicos no le creemos al Banco de México, tiene una política más política que económica, y entonces yo no le creo, le sumo 2 puntos a lo que dice o hago otra versión de su planteamiento. Entonces, ese es el peligro que ve principalmente Jonathan Heath. Y bueno, hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que va a estar muy interesante porque el mercado le está todavía dando la oportunidad de que pueda bajar la tasa a otros 50 puntos base de aquí a diciembre. Son 4 reuniones, o sea, ¿qué significa? Que a lo mejor 2 reuniones tome pausa y 2 reuniones bajen 25 puntos base. Vamos a ver qué pasa en julio. Yo creo que sea correcto y daría buena imagen que que diera una pausa en esta ocasión, como lo va a estar haciendo la FED,
Y si la Fed, que el mercado está esperando, baja la tasa en septiembre, bueno, tienes toda la oportunidad para ahora sí volverte a pegar al movimiento que haga Estados Unidos y con ello seguir en tu proceso que quieres sin presionar o sin generar cierta discordia o desconfianza. Claudia tiene por ahí un par de preguntas. Claudia, adelante, Sí, porque es importante lo que gracias, está Mari. planteando Jorge. Sí, gracias y un saludo a nuestro querido Jorge. Como es un invitado de lujo, no me aguanté la tentación de venir a preguntarte, Jorge, y un saludo a la audiencia antes que nada. ¿Cómo observas lo que nos explicó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de que va a regresar el empleo durante los próximos meses? Porque ella mencionaba algo de lo que tú nos explicaste en la primera respuesta, que estás viendo una recuperación en la construcción, que también se ve algo en manufactura, en el indicador de actividad industrial mensual. Ella dice que va a venir empleo por inversión de 130,000 millones de pesos en proyectos concesionados y que va a venir también la generación de empleo en los proyectos de trenes, porque durante los últimos meses lo que vimos es que se mueve la tierra, se limpian los terrenos, hay labores constructivas como muy básicas, pero que viene lo mejor. Entonces, que nos preparemos para eso. Y bueno, pues aunque el gasto del gobierno federal solamente representa 10% del PIB, Jorge, ha tenido un efecto y una rentabilidad presupuestaria muy buena, ¿no? El gasto del gobierno. ¿Cómo lo ves, querido Jorge? Bueno, es lo que la mayoría de los economistas dice, ¿no? O sea, o anticipa. Todos pusimos como argumentos a esta desaceleración, esta preocupación económica, pues el primer año de gobierno, donde todos los agentes económicos apenas están acostumbrándose o esperando que se estabilicen las nuevas reglamentaciones, la nueva forma de hacer gobierno para entonces generar inversión, los cambios constitucionales, también acostumbrarnos a esta nueva Suprema Corte. La incertidumbre generada por los aranceles de Trump, por la política migratoria, el conflicto o la rispidez que estamos viendo entre el gobierno norteamericano y el mexicano en varios puntos, pues genera incertidumbre y genera que freno en las inversiones y decíamos que el consumo no tenía mucho sustento en la producción, entonces sí era normal que esta desaceleración se diera. Ahora, ¿va a ser para siempre? Pues no necesariamente, o sea, en la medida que la confianza regrese, que ya el empresario empiece a ver si se puede dar, incluso que se defina la política comercial de Trump, aunque sea con aranceles, bueno, será suficiente para generar cierto movimiento, porque a lo mejor de manera relativa podemos vernos beneficiados con menos aranceles que otros lados del mundo. Entonces sí hay esperanza de mejora. El problema es que todos son sí, con muchos condicionantes que hay que arreglarse y algunos se han arreglado y muchos todavía no. Entonces, puede ser que sí veamos alguna mejora a final de año o al próximo año, pero es urgente que esta certidumbre y esta situación de confianza se dé ya en este verano, se dé ya para el otoño, para entonces que no se vaya alargando esta recuperación, porque entonces si no se da, entonces esta recuperación la vamos a decir, bueno, será para el primer semestre del próximo año o para el segundo semestre y así vamos a ir pateando. Ese es el miedo o el riesgo que encontramos o que vemos en el asunto. Es posible lo que dice la presidenta, pero necesita mucho trabajo y necesita muchas condiciones de mejora porque así porque sí, o sea, las cosas por como están no necesariamente van a tener el resultado que quiere. Gracias, Jorge. Gracias, Mari. Sigo aquí atenta a la gran entrevista. Gracias, Claudia. Jorge, pues de corto plazo, en verdad, pues vemos una reafirmación de una inflación al concluir 2025 en 4%. Jorge, las expectativas ya no se te mueven hacia abajo ni por asomo. Finalmente, no es un dato
vamos conforme a la expectativa original, en donde sí se veía la inflación del consumidor por abajo del 4%, ahora no baja de este nivel. Ayer mismo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas hacía una actualización de su encuesta mensual correspondiente a julio, a este mes, y bueno, veían la inflación en 4% para este año, pero también, Jorge, reiteraban que el crecimiento va a ser del 0.1% para este año, y para el siguiente, Jorge, en donde había la expectativa de una mejoría de la marcha del Producto Interno Bruto para finalizar en 1.50%, hacen un ajuste marginal, si gustas, pero finalmente en un ambiente de incertidumbre te puede decir también muchas cosas. Entonces pasan la expectativa de 1.5 a 1.3%, Jorge. Son cerca de 43, perdóname, grupos financieros consultados por este instituto, el más grande y representativo de financieros en México. Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca de estas expectativas correspondientes este mes, Jorge, en donde las variables, de pronto también las principales variables macroeconómicas te están también presentando ajustes? Pues es lo que más preocupa, porque efectivamente, o sea, ya todos vimos este ajuste de año, un año complicado, que tiene que ver por muchos temas externos, algunos internos, algunos cambios. Pues este año es marginal ya lo que se ve en cuanto a movimiento. Lo que nos preocupa, lo que queremos ver es que venga un rebote normal el año que entra. O sea, cuando ya los niveles son más bajos, es más fácil que logres un ingreso o un valor agregado mayor al que cuando a un mal año. Entonces esperas una tasa de crecimiento alta. Y cuando esta tasa de crecimiento de rebote empieza a deteriorarse, significa que pasan los meses y no ves una mejora en la confianza o en los detonantes que te permitan observar esta recuperación o observar esta ligera mejora. Entonces no es una buena noticia. Efectivamente, la percepción que se ha dado en los últimos meses es deterioro sobre las expectativas del año que entra. No significa que se vayan a dar, pero sí significa que hoy no vemos las condiciones para que se dé la recuperación que quisiéramos, porque a un crecimiento de cero o a un crecimiento negativo, pues se espera un rebote crecimiento arriba del 2%, y no lo estamos viendo o no se ven las condiciones todavía. Por eso es urgente que tanto el gobierno o el sector privado como el sector que está negociando con el exterior trate en la manera de lo posible definir y quitar todas estas incertidumbres que nos ha tenido un poco parados, ¿no? O sea, parece que hay una revisión del TEMEC ya a partir de septiembre, es urgente, se tiene que cerrar ya lo antes posible, tener una mejor negociación y mejor relación con Estados Unidos, el tema de seguridad, el tema migratorio, cerrar incertidumbres para que tengas condiciones para crecer mejor el año que entra. Totalmente. Jorge, Claudia, ¿alguna inquietud para ya ir cerrando la entrevista? Sí, muchísimas gracias, Jorge. Entonces, el asunto de la inflación en medio de la destrucción de empleos que vimos o de la no creación de empleos, ¿podría, Jorge, seguir constituyendo un factor que desaliente a los empresarios, Jorge, para juntar los dos temas? Sí, bueno, la incertidumbre te impide hacer planes de crecimiento en el empleo, te impide hacer planes de inversión. Pero efectivamente, o sea, lo que estamos viendo es una desaceleración con inflación, y ese es el momento de las combinaciones no de las mejores, ¿no? Porque el ciudadano sufre de falta de encontrar empleo o sufre de perder su empleo y ve en los supers, ve en su consumo que están aumentando los precios de manera más alta de lo que corresponde este ciclo económico débil. Entonces, sí genera un ambiente de mayor pesimismo, de mayor preocupación. Por eso es urgente que se detonen otros y que se desatoren varias cosas que provoquen algo de esperanza y provoquen algún sentimiento de mejora. Coincido.
Perfecto, Pues de mi Jorge. parte, muchísimas gracias, Jorge. Mari, gracias. Gracias, Clau. Quería preguntarte, Jorge, acerca de qué es lo que qué debemos estar tomando en cuenta para la próxima semana, Jorge, en cuanto a indicadores económicos y que nos des también un balance del posible resultado en cada uno de ellos. Bueno, en el caso de fijarnos en los indicadores de Estados Unidos, ya tuvimos el dato de empleo, parece que resiste la economía. Inmediatamente después de tener datos de empleo, indicadores adelantados, el mercado se aboca o se presta toda la expectativa al dato de inflación. Ya tuvimos la inflación en México, ahora falta la inflación de Estados Unidos y bueno, nos va a ayudar mucho para buscar a ver si va a haber una presión adicional, que ha tenido una presión impresionante el gobierno al presidente de la Fed sobre que ya baje tasas este mes, en su reunión de final de este mes. En sus minutas parece que se van a esperar. Bueno, entonces la inflación va a cargarnos esta balanza de un lado a otro en cuanto a percepción previo a la reunión de política monetaria. Entonces va a ser muy importante ese dato en la semana que entra. De ahí en fuera, todo lo que se negocie arancelariamente hablando, porque dio una puerta Trump de aquí al 1 de agosto para negociar. Y todos económicamente hablando, y lo hemos hablado mucho esto, no tiene sentido económico todo lo que hace en sus temas de aranceles, pero entonces, ¿cuál es su sentido? Es completamente político. Él quiere negociar, quiere favorecerse. Entonces, esto es lo que vamos a estar escuchando de aquí adelante, cómo va a ir moviendo en negociaciones los aranceles en Canadá, los aranceles en Brasil, los aranceles en la Unión Europea, en Asia, que están complicados. México, ¿qué hará con sus aranceles en acero y aluminio? El arancel de cobre, ¿cómo se va a renegociar? Todo el farmacéutico, que también es importante para nosotros, ¿qué va a terminar pasando? Todo esto va a generar negociación, porque él sí ha defendido bien con estudios los sectoriales, dice que hay dumping y que sí quiere reestructurar la industria, pero los otros son completamente políticos. Lo que le pone a Brasil es ridículo, a Canadá, bueno, eso claramente te hace pensar que está en una negociación buscando otros favoritismos o otras situaciones que le favorezcan económicamente hablando. Perfecto, Jorge. Perfecto, Jorge, pues para estar muy al pendiente, como tú dices, ya hay reuniones como muy enfocadas de estos equipos, secretario de Economía de México, secretario de Relaciones Exteriores, haciendo ahora las visitas más frecuentes a Washington como preámbulo pues de esta renegociación que probablemente podemos estar viendo ya en septiembre. Así lo indican este ritmo de negociaciones, Jorge, y pues esperemos que se acabe en cierto sentido la incertidumbre, porque con Donald Trump pues nada apunta hacia un ambiente, ¿sabes? Por la parte de que cambia de posturas de manera sorpresiva. Sin embargo, Jorge, nos quedamos con este mensaje, atentos a lo que pueda venir con la renegociación para septiembre, Jorge, y muy atentos también a lo que es la parte del empleo en Estados Unidos, que también te va a dictar varias cosas hacia adelante. Hoy, por lo pronto, el tipo de cambio amanece presionado. Jorge, estamos viendo una depreciación del 0.48%, aun cuando es de las variables macroeconómicas, Jorge, como que ha venido sí cambiando la expectativa de los analistas, como que los analistas sí apuestan a que la apreciación del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos prosiga, Jorge. ¿Cómo ves las cosas para el día de hoy con el tipo de cambio? Sí, es un día negativo de términos relativos, ¿no? La verdad es que el peso tiene una tendencia de apreciación. Hoy esta escalada de anuncios que hizo Trump pues, hizo un poco tomar ciertas utilidades, pero como dices, lo que el mercado está percibiendo es que estas políticas arancelarias de Trump le van a afectar más a Estados Unidos que al resto del mundo. Y esto está provocando ajustes o ventas de activos financieros en dólares. Y entonces el dólar en términos generales con la mayoría de las monedas se está depreciando. Este dinero que se sale pues está yendo a buscar rendimientos en economías emergentes, en economías grandes.
y nos ha visto beneficiado particularmente el peso mexicano, sobre todo dinero de carry trade, o sea, de corto plazo, y ha provocado que estemos viendo estas cotizaciones que nos sorprenden porque hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación económica y el peso se está apreciando. Se está apreciando porque está encontrando oportunidad financiera a la depreciación que está observando el dólar. Esta depreciación se puede ampliar por algunos meses más. Todavía sí tiene espacio para hacerlo porque Trump todavía está en tira y daque, cambiando de política constantemente. Entonces el peso puede seguir acercándose, puede romper los 18.50 en las siguientes semanas, quizá un poco más. ¿Qué puede hacer reaccionar o cambiar esta tendencia? Dos cosas. Que se realineen rápidamente la incertidumbre y entonces se genere un nuevo sentimiento de optimismo y entonces esto podría cambiar, volvía a cierto atractivo al dólar, entonces cambiaría un poco la tendencia y frenaría la apreciación del peso. O que el mercado, con un mal dato económico en Estados Unidos, se asuste y crea que esto ya nos está mandando una recesión, entonces inmediatamente ahorita le juega uno ay, no me gusta el dólar, pero cuando las cosas se ponen complicadas termina uno corriendo al dólar y entonces podríamos ver también un ajuste rápido si estas condiciones pasan, ¿no? Esto es un hecho, Jorge. Jorge, pues te agradecemos en verdad tu tiempo. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte en una próxima emisión, Jorge. Y pues muchísimas gracias, Jorge. En verdad, apreciamos mucho tu tiempo y tus comentarios. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.